Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa Contraportada, en esta linda noche del 31 de octubre. Así es, 31 de octubre de 2019. Nos encontramos en las instalaciones de la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores. Esperemos que algún día tengan la oportunidad de venir a disfrutar de este espacio de manera tranquila, a degustar algunos libritos y analizar algunos textos bíblicos. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos personalidades muy importantes y distinguidas, con las que vamos a abordar, a platicar nuestro tema que hemos titulado José, hijo de Jacob, de la prisión al gobierno de Egipto. Sean muy bienvenidos y agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia a través de estos medios tecnológicos. Mi nombre es Josué Coronado, estaré conduciendo este programa y les damos la más cordial bienvenida. De este lado se encuentra conmigo el maestro Jesús López, quien nos abordará algunos temas de interés. Bienvenido, maestro. Agradezco a ti y al amable auditorio de Contraportada y de las charlas que atinadamente trae de manera periódica Biblioteca Apostólica, la oportunidad que nos permites de compartir aquí espacio también con el arquitecto Efraín Saldaña, conocido, amigo y ya de tiempo atrás, investigador también de estos fenómenos. La participación mía se centra básicamente en las conductas criminógenas que de alguna manera se impactan y desencadenan actos delincuenciales, actos criminales, y creo que a lo largo de mi participación y de la construcción de esta charla las podremos ir exponiendo. Excelente, maestro, bienvenido al programa y agradecemos su presencia. Por este otro lado tenemos la presencia, la participación de Efraín Saldaña, arquitecto, quien también abordará algunos temas de interés. Bienvenido, Efraín. Igualmente agradezco la invitación de estar con ustedes en este programa número 9 de Contraportada, hoy 31 de octubre del 2019, abordando el mismo tema y enfocándonos, en mi caso, por la parte arquitectónica, la parte social que se vivía en la época del tema que vamos a tratar el día de hoy, con José en Egipto, y todo lo que conlleva por ahí algunos aspectos muy interesantes que vamos a tratar. Bien, pues bienvenido, Efraín. Este va a ser el programa 9 de Contraportada y el tema que hemos titulado es José, hijo de Jacob, de la prisión al gobierno de Egipto. Vamos a analizar desde un punto de vista legal, desde un punto de vista arquitectónico, el tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a irnos a una breve pausa para, después de esta pausa, iniciar ya de lleno con los temas que hemos dispuesto y que a lo largo de este mes hemos estado publicando poco a poco para que ustedes se enteren sobre el tema de este día en Contraportada. Nos vamos a un breve corte y los esperamos al regresar. Biblioteca Apostólica, hablando del acervo, del archivo que tiene, podemos destacar tres cosas. Uno es que la biblioteca está de cierta manera especializada, por decirlo así, es que sí contiene o tenemos mucha bibliografía referente a religiones. ¿Sí? No es solamente, o queremos decir que sea de la luz del mundo, sino que tenemos de todas las religiones, testigos de Jehová, mormones, sabáticos, adventistas, hinduismo, judaísmo, budismo, y bueno, un montón de religiones. Tenemos mucha bibliografía y es una de las cosas que nos pueden caracterizar. Otra de las cosas es que tenemos, por ejemplo, una Biblia en braille. Esta Biblia está conformada de 27 tomos y bueno, están en braille. Eso habla también de la inclusión, ¿verdad?, que tiene biblioteca para con los usuarios. Tenemos entendido o sabemos que no cualquier biblioteca contiene un ejemplar en esta materia, y bueno, este es como un plus o una de las particularidades que tiene biblioteca. Otra es que tenemos una cámara de conservación. En la cámara de conservación están contenidos los libros o los archivos, porque también hay documentos que son los más antiguos, los más delicados. Se entiende que este material o este archivo no puede estar como
al alcance de cualquier persona. Es decir, en materia de consulta, hay que tener ciertos cuidados para poder manejar o hacer uso de este material. ¿Por qué? Porque el papel de los libros, como ya es muy antiguo, tienen más de 100 años. El libro, por ejemplo, que tenemos en la Cámara de Conservación más antiguo es de 1632, si mal no recuerdo, y es el Gentilicio, el Teatro de la Gentilidad de los Dioses, así se llama. Y bueno, esta obra es una de las más antiguas. Tenemos otras. Sí, tenemos Biblias en diferentes idiomas, tenemos algunos documentos que aportan a la historia de Jalisco, también son originales y bueno, como les mencionaba, mucho de este acervo tiene más de 200 años, más de 100 años y tiene que estar en condiciones adecuadas. Sí se puede acceder a ese material, pero se tiene que hacer una serie de lineamientos, tiene que seguir varias cosas para poder acceder, cumplir ciertos requerimientos para poder acceder al material. Bien, ya estamos de regreso en este subprograma Contraportada. Recuerden que el tema de hoy es José, hijo de Jacob, de la prisión al gobierno de Egipto. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema. Se encuentra con nosotros el arquitecto Efraín Saldaña, quien nos va a abordar un poco acerca de los orígenes y las prácticas cotidianas que se vivían en aquellos entonces, específicamente del personaje que nos ocupa, de José. Es importante que antes de entrar a los datos que nos interesa analizar en nuestros próximos segmentos, hablemos un poquito acerca de las prácticas, de los orígenes y nos contextualicemos en la época, nos contextualicemos en el tiempo, ¿verdad? Y en el momento. Así es. Es importante, ya que empecemos a abordar un poco más a fondo las cuestiones que se llevaron a cabo para que José terminara en Egipto, sí es importante contextualizar porque obviamente algunas cosas que suceden o sucedieron en aquella época, algunos puntos específicos que parecen superfluos o poco importantes, realmente tienen una trascendencia. ¿Por qué? Cuando primeramente el padre de José, Jacob, busca una mujer para casarse con ella, pone sus ojos en una mujer llamada Raquel. Raquel, la Biblia la describe como una mujer muy hermosa, muy atractiva, pero sin embargo era la segunda hija de la familia de un hombre llamado Labán. Cuando Jacob pues no tiene nada que ofrecer, como en aquel tiempo se pudiera decir una dote matrimonial, sucede entonces que le ofrece trabajar por Raquel durante 7 años. Y así lo hace. Durante 7 años trabaja, pero al final no le dan a Raquel, porque hay una frase que por ahí dice Labán, no es correcto que primero se case la menor y después la mayor, o sea, tiene que ser la mayor la que te lleves primero o la que desposes primero. Pues de alguna manera Jacob se siente engañado, pero sin embargo sigue amando a Raquel y le ofrece, Labán, bueno, si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. De tal manera que realmente Jacob trabaja 14 años por Raquel, que era la mujer que él amaba. Cuando se casa con Raquel y tiene a las dos, bueno, Labán, el padre de las dos mujeres, les da una sirvienta a cada una y son para el servicio de cada una de las esposas de Jacob. Pero sin embargo, Raquel, la que él amaba, era estéril, no podía tener hijos y Lea, que era la más grande, le empieza a dar simiente. Empieza a tener a Rubén, Simeón, Leví, Judá, y entre más va teniendo ella, Raquel se va sintiendo menos, porque está viendo como que es su hermana la que le está dando familia a Jacob. Lo que hace en un acto desesperado Raquel es decirle, mira, yo no te puedo dar hijos, pero mi sierva sí. Allégate a mi sierva y ella te va a dar los hijos que van a contar para mí. Entonces Jacob toma a la sierva de Raquel y tiene otros hijos también con ella. Cuando la más grande se da cuenta de que pues todavía su hermana le está jugando una forma de tener o también de ganar a su esposo, empiezan a haber un pleito entre las dos sobre quién puede tener más tiempo a Jacob.
lo que hace es, bueno, si ella te dio a su sierva, yo te doy también a mi sierva y ten hijos con ella. Jacob se llega también a la sierva de Lea y empieza también a tener hijos con ella. Al final, la única que no ha tenido hijos es Raquel, la que Jacob amaba, por la que trabajó 14 años. Así que cuando Dios se acuerda de Raquel, como lo menciona la Biblia, tiene a su primer hijo, de la mujer que ama. Y el primer hijo que tiene con Raquel, aquella por la que trabajó 14 años, se llama José. Y después de José, el más pequeño que nace al final es Benjamín. Desde ahí empieza el favoritismo, si lo queremos ver de esa manera, pero hay un trasfondo precisamente por eso, el amor hacia la mujer que el mismo Jacob menciona como su esposa o su mujer. Aunque tiene a las demás, no las ve con el mismo aprecio que ve a Raquel. Y el producto que ahora tiene o los hijos que ahora tiene con ella, obviamente impactan un poco más sobre los demás, que para Jacob pudieron haber sido como hijos de consolación. Sin embargo, el mejor o el primero que tuvo con aquella esposa fue José y empieza un cierto favoritismo. Lo demás lo vamos a ir viendo paulatinamente, porque precisamente de aquí arranca una envidia de los demás hermanos de José hacia él, por ese favoritismo que Jacob demuestra de una manera muy abierta hacia su hijo con Raquel. Excelente, Efraín. Creo que esta contextualización histórica nos va dando claridad a aquellos que desconocemos el tema a fondo sobre cómo es que surge, ¿verdad? Cómo es que nace, de qué manera se desarrolla el nacimiento de José. Y bueno, aquí le podemos ya atribuir ciertas conductas que vamos a ver a continuación en los hermanos de José. Pero bueno, así sucedía en aquellos tiempos, en aquellas épocas. Era parte de una costumbre, ¿verdad? Que el padre de familia tuviera varias esposas con quienes procreara familia. Bueno, es importante que analicemos esto porque a continuación vamos a pasar con el maestro López, quien nos va a hablar un poco acerca de las conductas criminógenas de los hermanos de José. Y bueno, si bien es cierto, analizamos el punto o el tema desde un punto de vista un poco más histórico, pero no vamos a poder descartar del todo el tema de la fe, y aquí sin duda está inmiscuido Dios a través de los acontecimientos, a través de algunas profecías, de algunos sueños, y como así lo narran algunos historiadores. Pero hablemos un poquito acerca, más que nada, de la conducta criminógena de los hermanos de José. Bien, situamos la historia en los 17 años que tiene José, y que el relato bíblico en el capítulo 37 lo pone a la vista del lector. Y derivado de ello, y que en el contexto que acaba de señalar el arquitecto Saldaña, podemos identificar en los hermanos de José 3 conductas criminógenas. Quiero hacer mención primero a lo que es una conducta criminógena y el contexto en el que puede desenvolverse la conducta criminógena, que es básicamente la criminología. Primeramente definimos la criminología como la ciencia que se encarga del estudio de la mente de la persona que delinque. Y por conducta criminógena entendemos aquella conducta que lleva a cabo la persona que, sin ser una conducta criminal en principio, ya en sus raíces tiene la semilla del crimen. Lo que, si no se corta de raíz y por el contrario se fomenta, va a desencadenar una serie de actos delictivos. Y que el capítulo 37, licenciado Coronado, nos aporta el relato bíblico al menos 3 conductas que los hermanos de Jacob desarrollaron, fomentaron y que los llevaron básicamente a cometer auténticos delitos contra la integridad física de José. Número 1 está el rencor. El rencor es la primera conducta criminógena a la que le dan entrada los hermanos de José con respecto a la posición que José tiene en relación a su padre y en relación a ellos. Ya lo señalaba el arquitecto Saldaña muy puntualmente. José es el último de sus hijos en este momento, que es de su esposa Raquel,
y le tiene un aprecio, más aprecio que el que le tiene a sus demás hijos, por la edad también. De hecho, en alguno de los versículos del capítulo 37 dice que tenía 17 años, aún casi niño, con relación a sus demás hermanos, que ya son hombres formados, ya son hombres con más experiencia, y esta les genera una segunda conducta, un segundo comportamiento que en sus entrañas lleva precisamente la semilla del crimen, y es básicamente la envidia. Es decir, el querer tener ellos también lo que José tiene con relación a su padre y ellos. Y tercero, una tercer conducta es básicamente el odio. Estas tres conductas, rencor, envidia y odio, llevan a conspirar a los hermanos de José contra José. Y básicamente la conspiración se centra en darle muerte al favorito de su padre. Y por supuesto que traman toda una planeación, lo indica el relato bíblico, que va básicamente en matarlo y echarlo a una cisterna. Se pueden presentar dos hipótesis. Podría ser a través del ahogamiento, la ejecución de esa conspiración que ellos llevaban, porque el tema de la cisterna es básicamente un elemento fundamental en el desierto, que es en donde ellos se encuentran, y la otra es que le dieran muerte ellos mismos y posteriormente lanzarlo a la cisterna y llenar de sangre sus ropas, que eran unas ropas que lo distinguían, para ponerlas a la vista del padre y generar otra conducta criminógena, que las personas tanto en la antigüedad como en la actualidad que desarrollan este tipo de comportamientos y al no poderlos frenar van acumulando otras conductas que los llevan a cometer más actos delictivos. Y estamos hablando entonces del encubrimiento y también de la mentira, de la falsedad, porque le dicen al padre de José, a Jacob, que bueno, tal vez una fiera lo haya devorado y entonces que él reconozca los restos que están plasmados allí en la túnica de colores que él mismo le había proporcionado. Creo que en este primer capítulo es importante que se señale lo correspondiente a este tipo de comportamientos, que no son privativos de la antigüedad y que al estar en el relato bíblico también tienen un impacto en la actualidad. Si bien el desarrollo de las ciencias criminológicas y todo lo que ello implica ha llevado a poner atención en la prevención más que en la sanción de este tipo de conductas, hoy mismo también son motivo de estudio. Excelente, maestro. Sin duda hubo toda una alevosía, una ventaja, una estrategia, por llamarlo así, porque se pusieron de acuerdo los hermanos de José para poder acabar con él, y yo creo que conforme lo vemos en los relatos, pues no era la intención dejarlo con vida, ¿o sí? No, por supuesto que el acto final que ellos pretendían ejecutar y que causas externas a su voluntad no lo permite, ya que encontramos en el mismo relato bíblico, en los últimos versículos del capítulo 37, la cisterna estaba vacía, lo que implica que uno de sus hermanos intervenga y diga, bueno, no nos manchemos con sangre. ¿Qué les parece si cambiamos un poco esta conspiración y llevamos a cabo nuestro plan? Y que va a ser básicamente en deshacernos de él. Ya no a través de la muerte, sino a través de la venta. Vamos a venderlo a aquellos ismaelitas que vienen en caravana, que se dirigen a Egipto. Egipto es el imperio en ese momento, y que básicamente de esta manera lo mantendremos lejos de nosotros y lejos del amor paternal, y sea con esto que acabemos con este capítulo, ¿no? Y en eso se cierra. Interesante dato, maestro. Yo creo que es importante analizar estas conductas criminales porque, sin duda, como bien lo menciona, hasta la actualidad siguen sucediendo. Y el objetivo de hablar sobre este personaje, de analizar este personaje y los personajes que hemos analizado en programas anteriores, pues es porque se han visto, se les ha envuelto en una serie de circunstancias de injusticia, en una serie de circunstancias en donde están fuera de su alcance, pero bueno, la situación
permitió que todo ello sucediera. Pero nos vamos a ir a un breve corte comercial. Al regresar de este corte vamos a analizar qué fue lo que finalmente sucede con José posterior a este acontecimiento que el maestro ya nos narró de una manera muy interesante. También analizaremos bajo qué situación legal se encontraba él como esclavo cuando llega a Egipto. Ahí tenemos el suceso cuando llega o es enviado a prisión y los acontecimientos dentro de este lugar que era Egipto. Vamos a un corte, esperamos que estén con nosotros. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, no duden en hacerlas llegar a través del chat. Nos ubicamos en la parte central de la Biblioteca Apostólica, lo que vendría siendo la sala de lectura general. Esta biblioteca fue abierta al público el 12 de agosto de 1988 a iniciativa del apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel. El objetivo pues es de dar un acceso, un espacio a la comunidad de la Iglesia, a la luz del mundo y también a los ajenos, en donde se involucren en la cultura, en el estudio de las religiones y de diferentes temáticas religiosas o no religiosas. Vamos a observar una serie de decoraciones tipo clásicas, en colores dorados, en colores cafés, en madera, porque fue el estilo que se le quiso dar a esta biblioteca en su última remodelación hace 3 años. En la parte superior de este espacio contamos con un domo en donde hay una pintura al óleo de Rembrandt titulada El apóstol Pablo y el apóstol Pedro conversando. Esta réplica fue hecha por un pintor muy reconocido de nuestra comunidad, el hermano Jacob Flores Carrillo, un excelente artista. Bueno, también tenemos otros espacios como son las áreas o cubículos de lectura individual, con su sillita, con su mesa, tienen acceso a internet gratuito, tenemos 3 máquinas para que también puedan hacer algunos trabajos o investigaciones en la red y las otras áreas pues ya son un poquito más personales, para que con un librito se pongan ahí a estudiar o a leer. Bien, ya estamos de regreso a su programa Contraportada, la emisión número 9. Estamos muy contentos de ir avanzando en este proyecto tan interesante. El tema que estamos abordando el día de hoy, que tenemos aquí sobre la mesa, es el tema de José. José, hijo de Jacob, de la prisión al gobierno de Egipto. Y antes de irnos a estos cortes comerciales, abordamos un poquito lo que es el contexto histórico, cómo es que nace José, de quién nace José, cómo se da la situación con sus demás hermanos, las conductas criminógenas de los hermanos de José, con el afán y con el deseo de acabar con él. Vamos a hablar ahora acerca de cómo se lleva a cabo su traslado a Egipto, cómo era Egipto en tiempos de José. Arquitecto. Mira, situándonos históricamente en el tiempo, como lo marca, pues ahora sí que los periodos de la dinastía egipcia, hay documentos, incluso algunos de los libros que existen aquí en la Biblioteca Apostólica, que marcan el periodo de Egipto de José más o menos en el año de 1700 a.C. Durante este periodo hay escritos también, que encontramos en algunos de los libros, que marcan aproximadamente los años de abundancia y los años de escasez que hubo, pero están inscritos, o sea, prácticamente hay evidencia histórica que señala este periodo. En este periodo todavía Egipto no estaba como una potencia, realmente no había llegado a su cúspide como una nación guerrera que dominara una mayor cantidad por ahí de territorio, sino que era más bien como un centro comercial, porque las personas que en ese tiempo, o los ismaelitas que mencionaba el maestro Jesús, iban caminando y a los cuales se les vendió a José, iban a comerciar. Y el centro comercial para comerciar en esa época era Egipto. Entonces ellos iban caminando, precisamente a ellos, los hermanos de José, se los venden. Ellos llegan a Egipto y lo ofrecen para venderlo como esclavo.
Era una venta, finalmente era como una mercancía. Llegó José en calidad de mercancía a Egipto y un hombre que era de la guardia del faraón lo compra, se lo compra a los ismaelitas y lo lleva a su casa en calidad de esclavo. Le empieza a dar algunas tareas y lo empieza a poner al frente de su casa cuando ve que es muy dedicado, es muy honesto y todo lo que hace lo hace muy bien, no tiene ninguna conducta que por ahí fuera deshonesta, y esto hace que se gane, pues ahora sí que la confianza de Potifar, poniéndolo sobre toda su casa. Todavía, aunque es un periodo de comercio, lo que nosotros conocemos hoy en día como las pirámides de Egipto, de Keops, Kefren y Miserino, ya existían, porque esas fueron construidas aproximadamente entre la tercera y cuarta dinastía que marca la historia de Egipto. Y cuando llegó José, José llegó aproximadamente en la dinastía número 13, en un periodo que la historia marca desde 1700, la misma historia nos marca que por ahí el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto fue hasta el año 1300, considerando esos 400 años que estuvieron de esclavitud. Hasta entonces, después de que los israelitas salieron, prácticamente estaba llegando Egipto a su máximo esplendor. Fue en esa época en la que ya existió Ramsés II y estaba construyendo una capital en una ciudad que se llamaba Pi-Ramsés, que la estaba haciendo en honor precisamente del primer faraón Ramsés, y que ahora él la quería revivir en todo el esplendor que tenía en un principio. Pero era todavía una ciudad comercial, todavía no era la gran ciudad o el gran imperio que conocemos, que como lo imaginamos hoy en día. Bueno, así es como llega entonces José a Egipto a través de Potifar, que lo compra, ¿verdad? Y empieza también a destacar ya como sirviente de la casa de Potifar, cosa que es muy interesante y de lo cual analizaremos más adelante, porque es parte de nuestro análisis. No nada más su vida en el cautiverio, sino llega también a prisión, y lo vamos a ver, cómo es que sale de ahí y entonces también llega a tener una posición muy alta en el gobierno de Egipto. Hablábamos el mes pasado sobre Daniel, que también con esas virtudes y esos dones que tenía logra escalar a posiciones altas dentro de la corte babilónica. Pero bueno, hablando ya de José, ¿cómo es su situación legal, maestro? ¿Cómo se encuentra él ya como esclavo en la casa de Potifar? Bien, se cierra el primer capítulo con la venta a los ismaelitas por parte de sus hermanos, y por supuesto la condición que él tiene como esclavo es la de literalmente alguien que no cuenta con ninguna garantía, con ningún derecho, con ninguna facultad de exigir algún tipo de respeto a su dignidad, puesto que ésta se pierde desde el momento en que es adquirido por una persona para los servicios que se le asignen. Aquí hay algo bien importante en el relato que ya se empieza a desarrollar en el capítulo 39, y es básicamente las dotes que descubre Potifar en el joven José. Estamos hablando de que si el relato se inicia a los 17 años, ha pasado ya un tiempo en el cual esas dotes, a pesar de su condición de esclavos, se empiezan a ver manifiestas ante la valía de su amo, y que consisten básicamente en una habilidad para la cuestión financiera, puesto que es el nombramiento de mayordomo el que le proporciona a Potifar, y el nombramiento de mayordomo dentro de lo que es el contexto egipcio es básicamente para poder tener todas las condiciones de administrar la cuestión financiera, la cuestión económica, y es básicamente lo que se va desarrollando el joven José. Si bien el capítulo 37 nos señala que a la edad de 17 años José era casi un niño, ya el capítulo 39 hace mención de que José es un hombre, y además de ser un hombre, es un hombre apuesto y guapo. Y esta es una situación que va a impactar más adelante en el evento que se va a desencadenar en el contacto que tiene por primera vez con la esposa de Potifar, y es a partir de que ella empieza también a observar no al adolescente que llega, sino al joven que se está descubriendo en esas dotes de habilidad financiera, de habilidad administradora,
y que lo lleva básicamente de los servicios básicos de un esclavo promedio a los de alguien con responsabilidades sobre una hacienda, como lo es la que tiene en su poder el jefe de la guardia del faraón. Y temas económicos que no son de cualquier cosa. La confianza, pues. Así es ahí donde básicamente José prueba su valía, prueba, válgame la expresión, su probidad. Es decir, las condiciones que lo manifiestan como una persona honorable, más allá de las vicisitudes a las que tuvo que enfrentarse desde la conspiración que sufre a manos de sus hermanos, desde las amenazas no cumplidas en parte por sus hermanos y la venta posterior y la caída, por decirlo de alguna manera, en la casa de Potifar, las que lo llevan a sobreponerse y a manifestarse en un carácter excepcional. Qué interesante dato, maestro, porque sin duda, a pesar de que era ya mayordomo, ¿sí? ¿Correcto? Seguía siendo esclavo. Es correcto. Seguía siendo esclavo. Entonces, aquí es interesante analizar esta parte porque cómo Potifar logra identificar esas cualidades en este esclavo y lo pone a administrar pues, los recursos, ¿no? Que no es cualquier cosa. Inclusive en la época, pues quien tiene estos cargos dentro de alguna empresa, dentro del gobierno, pues son personas con gran confianza, ¿no? Porque pues no es cualquier cosa el tema del recurso. Pero bueno, vamos a analizar más adelante otras situaciones. Por este lado, también queremos hablar y abundar un poquito acerca de lo arquitectónico, aprovechando que tenemos aquí al arquitecto Efraín. ¿Cómo eran las construcciones en la época, la ubicación de las casas mayores o de gran importancia, las cárceles? ¿Qué nos puede abordar acerca del tema arquitectónico? Bueno, aquí es importante primeramente entender la arquitectura como el reflejo de una sociedad. ¿A qué se refiere? Bueno, la idea o la forma de pensar de los egipcios reflejaba mucho en sus construcciones. Ellos tenían una idea acerca de lo que era su cosmovisión acerca de la muerte. Cuando un faraón subía y sucedía a otro, no empezaban a construir un palacio, no empezaban a construir una casa, no empezaban a hacerse de algunos bienes, sino que lo primero que empezaban a construir siempre era su tumba, el lugar donde iban a morir. Lo único que ellos tenían seguro era que iban a morir. Así que Egipto está caracterizado, y desde aquella época, por su forma de pensar de los egipcios, es una arquitectura funeraria. Lo que hicieron en sus tumbas era usar material del más sólido, era usar material del que fuera más permanente, era donde usaban piedra caliza, y el ejemplo lo tenemos en las pirámides. La piedra caliza, dentro de nuestro contexto aquí social y constructivo, la piedra caliza es lo que nosotros conocemos como la grava, pero obviamente en bloques enormes, y obviamente nosotros entendemos que esa piedra es bastante dura, tanto que las pirámides han permanecido más de 4.500 años soportando, ahora sí que tormentas de arena, erosiones, y aún siguen ahí. Pero sin embargo, después de terminar su tumba, o lo que va a ser su mausoleo, como lo mencionabas, ahora sí, se enfocan en el Dios o en el templo del Dios que los va a ayudar en su viaje al más allá. Era el tipo de construcciones, en segundo lugar, después de las tumbas, las que también tenían ciertas características de durabilidad, y muchos de esos templos son los que todavía están hasta nuestra época: templo de Luxor, el templo de Karnak, las construcciones de Abu Simbel, las construcciones también de algunas figuras de algunos faraones, que eran construcciones más o menos para poder ellos permanecer en el tiempo o de alguna manera extenderse en el tiempo, ¿no? Lo que eran las casas y lo que eran los palacios ya se utilizaban con arcilla. La arcilla era un material que tenían ellos en abundancia, porque al vivir a un lado de lo que era el río Nilo, cada cierta época del año, el río se desbordaba, pero se le conocía como tierras de aluvión, porque el río no regresaba otra vez a su cauce, sino que cuando se desbordaban, las aguas caían por los lados y de ahí se quedaban, ya no regresaban al río. Entonces formaba una tierra muy rica tanto para la siembra como para de ahí tomar material para
fabricar ladrillo, como lo hacía el pueblo de Israel después. Pero como la la arcilla era muy quebradiza una vez que se secaba, lo que hacían era agregarle paja. Y discúlpenme la comparación, era como hacer un chicle cuando nos lo pegan en el cabello o se nos pega. Puede ser muy frágil el chicle, pero una vez que lo pegas con el cabello se vuelve algo que ya no se puede estirar, se hace más rígido. Sucedía algo similar con la arcilla. Con este material construían las casas de los esclavos, construían las casas de los sirvientes, porque para ellos era una construcción que no iban a disfrutar. La que realmente iban a disfrutar con más tiempo era la tumba. Entonces todas las construcciones de casas habitación eran muy sencillas. Realmente cuando lo poco que sucedía, alguna lluvia, desgajaba lo que era la... Solo cubrían las necesidades arcilla. básicas. Exactamente, porque sabían que no iba a ser para siempre su existencia. Así como ellos tenían esa cosmovisión, decían, ¿para qué me esfuerzo? Lo que me interesa es el lugar donde voy a permanecer al final. Entonces trascienden las tumbas como pirámides. Después se hicieron, empezaron con mastabas. Las mastabas eran pirámides en forma escalonada, no eran tan rectas como las conocemos las que están en el Valle de Gisé. Después de eso empezaron con los hipógeos, que eran una especie de tumbas cavadas sobre lo que eran las rocas de algunas de las montañas. Y todo esto era enfocado precisamente por esa cosmovisión o esa creencia de una trascendencia al más allá para convertirse el faraón en Dios y los demás por lo menos para tener una vida, aunque sea sirviendo al faraón en su camino al más allá. Así que el enfoque general era sobre las tumbas o lo que era una arquitectura funeraria. Bien, aquí está un poco de la información arquitectónica, cómo es que se vivía en la época, a dónde se enfocaba la mayor fuerza de construcción, los materiales, que es importante lo tengamos en mente, pues estamos analizando la vida de José, pero pues su contexto también es importante que lo veamos. Bien, hemos visto ya un poco sobre la vida de este importante personaje que ha trascendido a lo largo de la historia, un personaje que desde que nació tuvo una serie de circunstancias difíciles, ¿verdad? Porque ya desde el hogar empezó a vivir una serie de problemáticas, de envidias, de acechos, no de los ajenos, no de los extraños, sino de los propios, de su hogar, de su casa. Pero bueno, esto no es nuevo. Esto no es nuevo y a lo largo de la historia lo hemos analizado, pero bueno, vamos viendo qué sucede después de esto. Ya una vez que llega a la casa de Potifar como esclavo, este gran hombre de poder en Egipto lo pone en una posición importante a administrar sus bienes y el tema financiero, pero ya no era un niño, como decías, maestro, ya no era un niño, ya tenía ese desarrollo como joven y era un joven apuesto. ¿Qué sucede? Este acontecimiento es muy importante porque se entiende que ahí hubo una seducción por parte de la esposa de Potifar y José en defensa o más bien en protección a sus principios, a su Dios, porque él practicaba una fe distinta a la que se vivía en Egipto, pues decide no aceptar esta insinuación sexual. ¿Qué sucede en este relato? Bien, hay una serie de principios que lleva a la práctica José y que son principios que a él se le imparten desde el hogar paterno y él los asume en toda la extensión de su existencia, tanto como esclavo y en este segundo capítulo que se está aperturando y del cual da cuenta tanto el capítulo 39, 40 y un poco el 41, y que se sitúa básicamente el relato de lo que ha trascendido como la seducción. Se puede decir que hay un segundo capítulo de conductas criminógenas que se empiezan a desarrollar, a concretar. La primera es el acoso por parte de la esposa de Potifar que sufre la persona de José. Y a este se le agrega una segunda conducta que es básicamente el hostigamiento. Perdón, maestro, antes de continuar, hablaba de una serie de prácticas que traía del seno familiar. José, sí. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era su origen? ¿Qué era lo que él practicaba? Antes de entrar a esto. Claro, dentro de los principios que él practica está el del honor,
está el de la probidad, está el del respeto a sus superiores, está el del respeto a sus creencias, está el de el amor a su patria, por solamente citar algunos de los cuales él da cuenta, y el relato bíblico que va desde el 39 hasta el 50 con el acontecimiento de su muerte, los pone a la vista el narrador bíblico. Y aquí viene a mi mente una investigación que realizaban los antropólogos judíos con relación a cuál sería el mejor texto de antropología escrito a través de todos los tiempos, y ellos llegan a la conclusión que no hay mejor texto antropológico, es decir, que pueda estudiar al hombre por el mismo hombre, que las Sagradas Escrituras, que la Biblia. Ahí encontramos de todo en lo que corresponde a la situación del hombre como parte del cosmos, como parte del plan de salvación, en todos los contextos en los cuales uno lo quiera circunscribir, encontramos elementos para poderlo desarrollar a partir de ellos. Y creo que la historia de José no es la excepción, los aporta en abundancia. En el caso que nos ocupa y en el capítulo que estamos centrando la atención en este momento, que es básicamente el de la seducción, esta es precedida, insisto, por algunas conductas que, si bien en principio no son conductas criminales, sí ya en sus raíces, si estas no se cortan de raíz, valga la expresión, generan a la postre actos delictivos, actos delincuenciales, y que es básicamente a los que se enfrenta José al resistirse al acoso, al resistirse al hostigamiento y llegar al momento en el cual empiezan a surgir conductas criminales propiamente dichas. Y la primera es la difamación. La esposa de Potifar, al no conseguir lo que ella va buscando en ese hombre apuesto, en ese hombre atractivo, y ya no nada más es el aspecto físico el que está a la vista de ella, sino las dotes administrativas, las dotes en cuanto a la gestión de la hacienda de su esposo, están también como un elemento que la motiva más a desearlo. Y no es un deseo básicamente fraterno o filial o de amistad, sino es un deseo ya que va rebasando límites de los cuales José está perfectamente sabido que él no debe de atravesar. Y entonces viene la primer conducta criminal, que ya la mencionamos, la difamación, ataca su honra, ataca su honorabilidad, y la segunda, que es consecuencia de la primera, y es básicamente la calumnia, que son básicamente las que activan una tercer conducta criminógena, y ya esta es desarrollada en Potifar, y es básicamente la ira. La ira es la que lleva a nublar la razón de Potifar con relación al relato que le hace su mujer, con base en el acto fallido de seducción y con relación a José, y es que él toma la decisión de llevarlo no a cualquier cárcel, sino a la cárcel que era la que estaba en la casa del faraón, y era la que se ocupaba básicamente de llevar el castigo a aquellas personas que no solamente eran un estorbo para la sociedad, sino para el Estado. Estamos hablando de que Egipto iba en auge, ya lo mencionó el arquitecto Saldaña hace un momento, y como un polo de desarrollo comercial como los hay en la actualidad en nuestro país, podríamos situar grandes polos de desarrollo económico y de todos los aspectos, como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York o Washington. Aquella etapa de la historia manifiesta básicamente el territorio egipcio, por lo excepcional del delta del Nilo y todo lo que ello implicaba, como un polo que recepcionaba gran parte de la civilización que se exportaba posteriormente hacia otras latitudes de la Tierra hasta ese momento conocidas. Y es en ese contexto en el que las cárceles del Estado
o a cargo del faraón tendrían que ser las más severas. De hecho, en los relatos históricos se habla de que quien caía en una cárcel de esta naturaleza perdía toda la esperanza de poder salir librado de ella. Y esto es importante porque José está ingresando a la cárcel aproximadamente a los 18 años. Excelente, maestro. Estamos analizando la situación en donde se lleva a cabo por la esposa de Potifar un acontecimiento de seducción en donde pretende pues seducir a José. No es posible, José no accede y esto trae una serie de consecuencias, entre ellas pues viene la calumnia a la honorabilidad de este hombre y pues bueno, las consecuencias dentro de la ira de Potifar. Vamos a un breve corte comercial, al regresar cerraremos este punto para continuar con los demás. Agradecemos a todos ustedes que se encuentren con nosotros. Insistimos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, aquí están los medios para hacerlos llegar. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales. Facebook, Biblioteca Apostólica SJF. Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, segunda etapa de la Gira Apostólica Universal, de la autora Julia Yadira López Chávez, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Visítanos en redes sociales. Facebook, Biblioteca Apostólica SJF. Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Nuevamente sean bienvenidos a su programa Contraportada. Ya después de analizar algunos puntos interesantes, ya estamos en nuestra etapa pre-final de nuestro programa. Agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros. Voy a dar lectura a unos saludos, algunos comentarios que nos hacen llegar, los cuales son de suma importancia hacerlos patentes. Tenemos aquí el saludo de Rodolfo Castro. Saludos al maestro Chuy, al arquitecto Saldaña y desde luego al conductor del programa, al abogado Josué Coronado. Tenemos otro saludo por ahí de Joel Noemí Soto Orozco. Saludos a los invitados. Jael Noemí Soto. ¿Tu esposa? No. Perdón. Okay. No, es la subdirectora, ¿no? La subdirectora. Bien. Tenemos también un saludo de Rosa Raquel. Felicidades, buen programa. Fray Torres, saludos desde Colombia. Uciel Márquez García, saludos, muy bonito programa. Michelle Gabriel, saludos desde Ciudad Juárez. Moisés Rodríguez, desde Irving, Texas. Ana Eugenia nos manda saludos también desde Argentina. Tenemos a Man García, desde Monterrey. María Rodríguez, un saludo. Y finalmente tenemos a Isabel Rivera.
Saludos desde la ciudad de Querétaro. A todos ustedes agradecemos sus saludos, que se encuentren con nosotros. Y bien, continuamos con el tema. Estábamos con el maestro hablando sobre el acontecimiento de seducción, algunas conductas también ahí que se dan criminales, por así decirlo también, porque ya se lleva a cabo un acto criminal posterior a esto que ha sucedido. Bueno, ¿cómo concluye esta situación con José? Es enviado a una cárcel podríamos decir en la época de máxima seguridad, por así tratar de dar un ejemplo, porque no era cualquier reclusorio, sino que también se le recluye a él en un espacio en donde seguramente estaban las personas con las que más se querían ensañar o habían cometido actos verdaderamente fuertes y delictivos. Pero bueno, hemos visto a lo largo de la plática que no fue así. Pregunto yo, ¿hay algún pasaje bíblico, arqueológico, histórico, donde nos mencione o nos dé al menos una breve esperanza, por así decirlo, de que José haya accedido a este acoso o haya caído ante la mujer de Potifar, como diciendo, pues bueno, al menos se merecía lo que le sucedió posteriormente en la cárcel? No hay evidencia histórica. Por supuesto, voy a lo que es el texto antropológico por antonomasia para el antropólogo judío y gran parte de los expertos en antropología en la actualidad, y que es básicamente la Biblia, y no hay en ella ningún ápice que manifieste por lo menos alguna aceptación mínima con respecto a José y en relación con el acto antes aludido. Por el contrario, hay firmeza en la actuación por parte de José, y esta se manifiesta a partir de los principios que sostienen su convicción. Y cuando hablamos de principios estamos hablando de aquellas pautas de comportamiento que norman, que orientan la vida del individuo aún ante las situaciones más adversas. Y por supuesto que esta es una situación adversa e injusta que se está enfrentando un individuo que ha probado ser honorable, que ha probado ser digno de confianza, porque el cargo que se le confiere de ser el mayordomo y de que únicamente sobre él estaba Potifar y debajo de él no había nadie más que se le pudiese resistir a su mando. Estamos hablando de una persona vertical en cuanto a su actuación, en cuanto a su palabra, pero también a la toma de sus decisiones, y que esto lo lleva básicamente a enfrentar la justicia egipcia, como también la lleva a enfrentar el copero, y que es parte del desarrollo en el sistema carcelario egipcio, porque si bien el copero cae también a la cárcel y el panadero también lo hace, de acuerdo a las investigaciones históricas, se dice que el panadero sí tenía, como se dice coloquialmente, cola que le pisaran. Sin embargo, el copero también había sido objeto de una serie de infundios hacia su persona que lo tenían allí. Y derivado de esto, bueno, conocemos el relato que se señala en torno a ese momento, en el cual coincide tanto la inocencia de José como la inocencia del copero y el desenlace posterior. Pero creo que un poquito más adelante lo podríamos abordar. Así es, maestro, ¿no? Sí. Si me permites, igual claro, redundar un poquito. El licenciado, el maestro, lo está tomando desde el punto de vista legal, claro, vamos tomándolo en ese aspecto, pero había una situación ideológica en José. Su padre Jacob venía de una línea, de una genealogía de hombres que de alguna manera tenían un contacto con Dios. Y pues ese padre transmitía esos valores a su hijo, porque estamos hablando de que cuando esto sucedió, no estaba todavía escrita una ley como los 10 mandamientos en el tiempo ya de Moisés, sobre el tema de no adulterarás o no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O sea, hay una
pauta que marca por ahí el apóstol Pablo cuando dice, donde no hay ley, no hay pecado. Y no había una ley que dijera, oye, esto no es malo. Sin embargo, él sentía ese valor para poder rechazar y decir él mismo, ¿cómo haré este mal contra Potifar o contra mi señor o contra el que me tiene o el que me ha dejado esta confianza? Pero eran los valores que él tenía ya por la formación en una familia o en un seno familiar que tenía una muy estrecha relación con Dios. De eso posiblemente José tomó esos valores para poder rechazar y no caer en el engaño o en este caso en el hostigamiento que le estaba haciendo la esposa de Potifar. Y abonando a lo que señala el arquitecto Saldaña, por respeto a sus principios, y sus principios estaban anclados en Dios, respetaba también a Potifar como quien le dio apertura en su casa, en su hacienda, en su propiedad, y la esposa de Potifar como parte también del haber de Potifar, y de allí que José decide asumir toda la responsabilidad ante las acusaciones injustas y aceptar antes la cárcel que el poder por lo menos decir, en parte sí tuve yo algo que ver en esta situación. No, es un ser excepcional al ser un ser vertical. Sabemos que la justicia en la antigüedad y la justicia en la actualidad, y más que la justicia, los mecanismos de administración y de procuración de justicia no son perfectos, son proclives a ser corrompidos, y por supuesto que solo pocas gentes a lo largo de la historia han logrado sobreponerse aún a esos esquemas de corrupción legal, y que han logrado también manifestar que aún en medio de la adversidad puede manifestarse la honorabilidad, puede manifestarse la verticalidad de su conducta, de su comportamiento, y en este orden de ideas José no es la excepción, sino creo que es la confirmación a la regla de lo que se señala. Claro, y es que transportándonos a la época, José ya no estaba en ese seno familiar, no estaba con los suyos que compartían esos ideales, esas costumbres. Él estaba en otro lugar, él estaba en Egipto, donde no practicaba lo que los egipcios hacían. Sin embargo, él decidió mantenerse, ¿verdad?, firme a sus convicciones, firme a sus costumbres, firme a sus ideales. A su fe. Entonces, A su fe. No me ven, y si no me ven y estoy a una distancia importante en una contexto distinto, podría aceptarlo. Exacto. Sin embargo, no lo hago, y eso se llama integridad. Y aceptarlo, maestro, generaría, viéndolo de una manera muy simple, a lo mejor hasta mayores beneficios, porque ya no nada más tenía a Potifar de su lado, sino ahora a la esposa de Potifar. De hecho, en un relato alterno, la esposa de Potifar contribuye a la seducción no solamente en el aspecto sexual, sino en el aspecto aún económico y de bienes, puesto que ella señala que si su esposo le proporcionaba lo que él ya tenía, ella le podría proporcionar más si accedía. Y son mecanismos, insisto, que tanto en la antigüedad como en la actualidad se utilizan de manera mucho más cotidiana que lo que nosotros en ocasiones llegamos a pensar, y que pone en situaciones límite a los que forman parte de esos esquemas, ¿no? Pocos son los que se libran de esa situación. Qué ejemplo, la verdad muy interesante analizar la vida de este hombre que, como ya lo mencionamos a la luz de el texto bíblico e histórico, un hombre íntegro, un hombre leal, respetuoso de sus convicciones, Así de su es. fe. A pesar de todo ello, fue calumniado. Y esas calumnias trajeron como consecuencia la prisión, y sin más aceptó, ¿verdad?, ir a donde pues se le había enviado. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la vivencia? ¿Dónde se encontraba físicamente, la ubicación? ¿Cómo se lleva a cabo la vida de José en prisión? Bien, hace un momento daba la impresión de que al estar hablando ahora de la arquitectura egipcia, nos salíamos ya ahora sí del tema, porque estamos como que hablando de una cuestión
paralela. Sin embargo, ahorita en este momento, en esta pregunta es donde es trascendente. Si los egipcios no empleaban su esfuerzo en cuestiones que ellos consideraban superfluas en su propia casa, porque eran casas muy sencillas, casas que se podían caer fácilmente porque sus materiales también eran muy de poca calidad, muy poco durables. Ahora imagínate que estuvieran construyendo una cárcel. Si no construyen bien su casa, ¿cómo le van a construir una casa a los delincuentes, no? Claro. Bien, la Biblia nos señala, primero, y aparte también en algunos de los documentos que por ahí estuvimos estudiando aquí de la biblioteca, que las cárceles no eran como las conocemos hoy en día, no eran construcciones exprofesas para meter ahí a las personas que delinquían de alguna manera. La Biblia primeramente menciona que a José fue entregado al jefe de la guardia de Faraón en su casa. Y en otros libros mencionaba que usaban como cárceles, no era propiamente una cárcel construida, eran lugares que contaban con mucha vigilancia. En un caso, por ejemplo, las bodegas donde guardaban el grano, donde guardaban el alimento, donde guardaban el agua, que eran cuestiones muy valiosas en Egipto, en un lugar en el que obviamente solamente una vez al año podías sembrar y eso te tenía que durar mucho tiempo, bueno, tenías que cuidarlo de mucha forma. Entonces, en la casa del jefe de la guardia de Faraón, textualmente así lo dice la Biblia, ahí estuvo José. El guardia o el jefe de la guardia lo pone al frente de algunas ocupaciones que así como Potifar lo tenía como esclavo, ahora el jefe de la guardia lo pone también para estar al pendiente de los demás presos. La Biblia nos menciona que, lo mencionaba ahorita el maestro López, dice que el copero y el panadero delinquieron. O sea, fueron tomados como delincuentes y fueron llevados a la misma casa de la guardia donde estaba ya José, pensando que era un lugar con mucha vigilancia. En la casa del jefe de la guardia posiblemente tenían las bodegas donde guardaban el alimento, el agua o algunas otras cosas de valor. Ahí fue donde pusieron a José. No estaba propiamente como nos lo imaginamos hoy en día, detrás de una celda o en medio de una mazmorra. No construían calabozos, no gastaban sus energías en construir cárceles. ¿Sabes qué? Ponlos a trabajar. Eran más de campos de concentración, de lugares, ponlo a trabajar, ponlo a construir precisamente la tumba, ponlo a construir el palacio, ponlo a hacer. Los aprovechaban, exactamente. Dentro de esta administración, José estaba a cargo de lo que llama la Biblia la cárcel, pero que realmente era la casa del jefe de la guardia de Faraón. Dentro de esto caen el copero, caen el panadero, pero como José trataba bien a los presos, pues se ganaba también el aprecio de los mismos que estaban ahí con él. Pueden ser delincuentes, podían ser reales, pero también nos marca la historia dentro de lo que era la antropología la arqueología, dentro de lo que son los papiros y algunos escritos por ahí, que en algunos casos solamente estaban ahí poco tiempo porque esperaban una sentencia. En el poco tiempo que duraban se hacía una investigación rápida y para no perder tiempo inmediatamente o era condenado a muerte o era salir en libertad. Pero mientras estaba ahí era ocupado en hacer algunos trabajos. ¿Sí? Y el trabajo que le dieron a José era administrar la cárcel. Como ya había dado muestras de ese dote administrativo que tenía en la casa de Potifar, acá inmediatamente también empezó a sobresalir con esa administración dentro de la cárcel. Las construcciones dentro del palacio de Faraón no era tanto dentro de lo que era su castillo, vamos llamándolo de esa manera, sino que eran complejos, donde dentro del mismo complejo estaba el palacio de Faraón y a la mano estaba cerca también la casa del jefe de la guardia, la casa de los sirvientes principales o de los guardias del Faraón, porque narra cuando empieza a llorar José cuando se descubre él ante sus hermanos, y espero no estarme adelantando, pero nada más para manejarlo de esta forma, dice que empezó a llorar, pero de una manera tan fuerte que lo oyeron en la casa de Faraón, pero estaban en la casa de José. Significa que José, como administrador o como gobernador de Egipto, su casa estaba dentro del complejo donde también estaba el castillo o el palacio de Faraón. Y dentro de esas casas, que eran donde había mucha guardia, porque protegían también a estas personas,
pues el que tuviera más guardias lo usaban como cárceles, además de algunos otros lugares como lo que era, y lo narra también por aquí algunas de las bibliografías que tomamos, el templo de la diosa de la justicia de los egipcios, la diosa Mat, que también dentro de sus bodegas eran utilizadas muchas veces como cárceles precisamente por la cantidad de guardias que tenía. Muy bien, excelente la información sobre ya lo que fue la vida de José dentro de la cárcel, su ubicación y cómo es que eran las cárceles en aquella época. Hablamos, y como parte del subtema de nuestro programa, es de la prisión al gobierno de Egipto. Luego entonces sucede algo que lo hace o le permite a José salir de la cárcel, y ya no nada más salir, sino tomar una posición mayor a la que tenía como, ¿me recuerda? ¿Gobernador? No, la que tenía de Potifar. como sirviente de Potifar, que era Mayordomo. Una posición mayor ya como gobernador. ¿Qué sucede? ¿Por qué o cuáles fueron las circunstancias que lo llevan a él a ser gobernador, a salir primero de prisión? Bien, ya en la casa de Potifar, ya lo señalamos hace un momento, ya lo recordó un poco también el arquitecto Saldaña, él da muestras de sus dotes como administrador. Sin embargo, ya en el sistema carcelario estamos viendo que también da dotes de gobernador. Es decir, una característica de alguien que gobierna es básicamente la de alguien que controla. Y no solamente que controla, sino también que resuelve. Y es básicamente lo que lleva a cabo José al interior de la cárcel, cuando ya transcurre el tiempo, y estamos hablando de que el encarcelamiento de José es de aproximadamente 12 años. Voy a diferir un poquito, pero Sí, matemáticamente, pero sí. Y lo cito por lo siguiente. Él estamos situando el inicio de la historia de José a los 17 años y su traslado a Egipto y el estar en la casa de Potifar y el tiempo en el que acontece la seducción, ya en el cambio de adolescente a hombre, y en el momento en el que es presentado ante Faraón, dice que era de 30 años José. Y eso estamos hablando de que aproximadamente a los 18 años es cuando él cae en la cárcel. Y de los 18 hasta los 30 años, creo que son 12 años, Wow, y las matemáticas no me Precis- fallan. precisamente por eso. Y vamos, porque a los 10 años de estar él en la cárcel es cuando acontece la interpretación de los sueños, tanto del copero y del panadero, puesto que después de que es interpretado el sueño tanto al copero como al panadero, transcurren 2 años. Y es cuando vienen los sueños del faraón, y cuando el copero recuerda que hay un joven hebreo en las prisiones que podría él interpretar los sueños, ya no en línea como lo hacían los hechiceros, los magos, los agoreros y todo el sistema de intérpretes que para el pueblo egipcio eran de una valía excepcional, y tenían ellos en los sueños un derrotero a seguir. Por eso la importancia de que alguien se los interpretara. Sin embargo, las interpretaciones que está recibiendo el faraón con respecto a los 2 sueños que tiene, tanto el de las vacas como el de como el del trigo, no le satisfacen a tal grado de que, bueno, empieza a buscar a alguien más, y es en donde rompe la línea de interpretación que se tenía en Egipto, y es la que proporciona José en el caso de los 2 sueños que el faraón tiene con respecto a la administración tanto de la abundancia como de la escasez en su territorio, ¿no? Entonces, 12 años aproximadamente. A ver. ¿Me dejan manejar No, por va, favor? adelante, Matemáticamente, ¿no? Cuando los hermanos de José llegan a Egipto,
la Biblia menciona que tienen más de 20 años que no lo veían y por eso no lo reconocieron. Cuando ellos llegaron, ya había José, ya había gobernado los 7 años de abundancia y estaban en el segundo año de escasez. Cuando fueron los hermanos de José, ya había pasado 9 años desde que José había empezado a administrar. Y la Biblia menciona que cuando fueron sus hermanos, ya José era de 30 años. Si lo dejaron de ver a los 17 o a los 18 cuando lo vendieron, ya habían pasado precisamente a los 30 años que ya tenía, más de 20 años de que no lo veían. Pero quitando la edad de los 30 años que tenía José, menos los 9 años que había administrado ya Egipto, prácticamente José solamente a los 21 años fue cuando subió a ser el administrador, y si entró a la cárcel a los 18, realmente más o menos fue un periodo de 3 años el tiempo que estuvo en la cárcel, según mis cuentas matemáticas. Sí. Bueno, interesante. Pero podemos checar nuevamente. No, claro. Y creo que parte de lo que nosotros queremos en estos programas es precisamente que no se queden con la información que analizamos, sino que a través de ello surja la duda, la inquietud y entonces la investigación de cada uno de los que están tras estas cámaras. Bueno, vámonos a un corte comercial para ya entrar a nuestra parte final y ir haciendo nuestras conclusiones. Adelante. La Biblioteca Apostólica SJF te invita a que conozcas y adquieras uno de los nuevos libros de la Coordinación de Crónica Apostólica, tercera etapa de la gira apostólica universal del autor Ruperto Castillo Rivera, que narra la visita e itinerario de presentaciones del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García a los países europeos de Inglaterra, España y Portugal, así como el contexto histórico de los lugares, testimonios inéditos y fotogalería. Único punto de venta y distribución en Biblioteca Apostólica SJF. Visítanos en Glorieta Central número 1 en el interior del sótano del Templo Internacional, sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Teléfono 33 37 70 2000, extensión 2211. Correo ventas.bibliotecasSJF@lldm.org. Búscanos en redes sociales, Facebook, Biblioteca Apostólica SJF, Instagram y Twitter, Biblioteca SJF. Lo que tiene Biblioteca Apostólica, hablando del acervo, del archivo que tiene, podemos destacar 2-3 cosas. Uno es que la biblioteca está de cierta manera especializada, por decirlo así, es que sí contiene o tenemos mucha bibliografía referente a religiones. ¿Sí? No es solamente, o queremos decir que sea de la luz del mundo, sino que tenemos de todas las religiones: testigos de Jehová, mormones, sabáticos, adventistas, hinduismo, judaísmo, budismo y bueno, un montón de religiones. Tenemos mucha bibliografía y es una de las cosas que nos pueden caracterizar. Otra de las cosas es que tenemos, por ejemplo, una Biblia en braille. Esta Biblia está conformada de 27 tomos y bueno, están en braille. Eso habla también de la inclusión, ¿verdad?, que tiene biblioteca para con los usuarios. Tenemos entendido o sabemos que no cualquier biblioteca contiene un ejemplar en esta materia y bueno, este es como un plus o una de las particularidades que tiene biblioteca. Otra es que tenemos una cámara de conservación. En la cámara de conservación están contenidos los libros o los archivos, porque también hay documentos que son los más antiguos, los más delicados. Se entiende que este material o este archivo no puede estar como al alcance de cualquier persona, es decir, en materia de consulta hay que tener ciertos cuidados para poder manejar o hacer uso de este material. ¿Por qué? Porque el papel de los libros, como ya es muy antiguo, tienen más de 100 años. El libro, por ejemplo, que tenemos en la Cámara de Conservación más antiguo es de 1632, si mal no recuerdo, y es el Gentilicio, el Teatro de la Gentilidad de los Dioses, así se llama, y bueno, esta obra es una de las más antiguas. Tenemos otras
Sí, tenemos Biblias en diferentes idiomas, tenemos algunos documentos que aportan a la historia de Jalisco, también son originales y bueno, como les mencionaba, mucho de este acervo tiene más de 200 años, más de 100 años y tiene que estar en condiciones adecuadas. Sí se puede acceder a ese material, pero se tiene que hacer una serie de lineamientos, tienen que seguir varias cosas para poder acceder, cumplir ciertos requerimientos para poder acceder al material. Bien, ya estamos de regreso en este su programa Contraportada, en el último segmento del tema a analizar el día de hoy, que es José, hijo de Jacob, de la prisión al gobierno de Egipto. Esperamos que la información hasta el momento analizada, discutida, puesta sobre mesa, sea una información de interés para todos ustedes. Información que genere duda, que genere inquietud, para que posterior a este programa, pues vayamos a indagar a los anales históricos e informarnos más sobre esos acontecimientos de gran interés en la historia. Hemos analizado desde el contexto histórico, desde el origen de José, cómo se lleva a cabo su nacimiento. Hemos hablado un poco de la conducta criminógena de los hermanos de José, cómo es que se lleva a cabo su venta, cómo llega en cautiverio o en esclavitud a Egipto. Hablamos un poco acerca de la arquitectura de Egipto y hemos analizado ya algunas situaciones, la seducción de parte de la esposa de Potifar y finalmente cómo es que este hombre llega a la cárcel. Hablábamos, maestro, antes de irnos al corte comercial, sobre este brinco de la cárcel al gobierno de Egipto. Sucede un acontecimiento interesante en la interpretación de sueños, que era parte de estos dotes que tenía José, la interpretación de los sueños, y así es como Faraón logra atraer o identifica a José por esta necesidad que tenía él de interpretación de unos sueños que había tenido. ¿Cómo sucede esto? De hecho, el prerrelato es el que contextualiza el sueño tanto del copero como del panadero, en el que el copero, de acuerdo a la interpretación que lleva a cabo José, es exonerado a los 3 días siguientes y el panadero es ejecutado también en la temporalidad que le marcó de alguna forma la interpretación de ese sueño. Y a esto dijimos el pueblo egipcio, como gran parte de los pueblos en la antigüedad y no pocos en la actualidad, pues rigen su comportamiento, rigen también su proyecto de vida a partir de los sueños. No es la excepción el faraón y en algún punto de su existencia tiene un sueño que es reiterativo, que es más allá de los que comúnmente sueña la persona. Estos le quitan el sueño, estos lo ponen en una dinámica de ansiedad, es decir, de saber si lo que está detrás de su interpretación sea bueno o sea malo. E insisto, la línea de interpretación que hay en Egipto no le satisface. Están los etíopes, están los propios egipcios, hay otros pueblos que de alguna manera llevan a cabo interpretación en la corte del faraón, pero ninguno de ellos es satisfactorio para lo que en realidad está buscando el faraón. Es allí donde el copero se acuerda que hay una persona en prisión. 2 años atrás tuvo contacto con ella y ésta le dijo cuál iba a ser su suerte, no de acuerdo a lo que esta persona estaba interpretando con relación al sueño que le expuso, sino le hizo ver que era Dios el que en algunos momentos le ponía la interpretación a la vista, en otros no era de fácil interpretación. Es traído ante el faraón expone los 2 sueños. El primero se centra básicamente en las 7 vacas que ascienden del Nilo, vacas esbeltas, vacas gordas, vacas
que tienen demasiada abundancia de carne y todo lo que ello implica, pero después son perseguidas por 7 que están en el contrario y estas las devoran. Y no obstante de que sufren esa situación concreta, no mejora la situación. Y luego viene el tema de las espigas, que en los mismos términos que las vacas robustas con relación a las famélicas, ocurre exactamente lo mismo. Y le dice, dime cuál es la interpretación, de qué se trata esto que a mí me tiene inquieto. Dice, bueno, la interpretación no va a venir de mí. Yo al final del día soy únicamente el vaso a través del cual se va a manifestar la interpretación. Y la interpretación es esta. El hecho de que hayan sido 2 sueños es de que el asunto es apremiante y es una reiteración que se tiene que centrar con relación a esos 7 años de abundancia que van a venir para el territorio egipcio, en los cuales es necesario proveer lo más que se pueda, porque detrás de esta abundancia viene una escasez, y en esa escasez pueden ocurrir 2 cosas: la extinción de un pueblo a través de la escasez, y que esto implica conflicto, y el conflicto genera caos, y el caos genera desarticulación, o por el contrario, una buena administración para que en la abundancia se pueda recoger lo que se va a administrar en la escasez. Y esa parte es la que atrae precisamente al faraón, y la interpretación que corresponde a lo que le aporta José específicamente, ¿no? Y es en ese contexto en el que José le dice, bueno, tienes que proveerte de una persona con características muy específicas para que pueda atender tanto la abundancia como administrar la escasez, y no tener los conflictos que se pudiesen estar presentando en otras latitudes y que pudiesen también repercutir en el propio territorio egipcio. Y es ahí donde el propio faraón reflexiona con respecto a pues quién sería la persona más calificada para poder atender esta situación, sino el que me la está interpretando, y quien está diciéndome qué es lo que va a venir, ¿no? Y cómo se tendría que atender. Por supuesto que el faraón tenía conocimiento de que José había estado en casa de Potifar, y también como son polos también de poder, polos de decisión, tendría también información con respecto a cómo se había desempeñado tanto en casa de Potifar como mayordomo, posteriormente en la cárcel de la casa del faraón, para efecto también de tomarlo en consideración, ¿no? Siendo un poco más seculares en la cuestión del impacto de interpretación de ese relato bíblico. Y ahí es cuando el faraón decide ponerlo como gobernador de todo Egipto. Es correcto, y es donde hablamos de donde se vuelve a ratificar la dote como hombre de poder, es decir, como hombre que ante la adversidad puede tomar decisiones que son valiosas no solamente para él ni para el círculo cercano, sino para el contexto en el que se desenvuelve. Y es ahí donde también se vincula con sus dotes administrativas, con sus dotes financieras, con sus dotes económicas, con sus dotes también que están más allá de la cuestión pública, y se centran básicamente en el carácter propio que va forjando él desde que viene de la casa de su padre, pasa por la casa de Potifar, está en la cárcel, y ahora sí arriba a su responsabilidad pública, podríamos decirlo en estos términos, pues imperial, ¿no? Porque ya se está forjando, si bien no está en el esplendor, pero ya lo decía el arquitecto Saldaña, los cimientos del imperio faraónico. Bien, bueno, y finalmente tenemos, Efraín, la parte de cuando ya como gobernador administra el periodo de escasez y el periodo de abundancia. Antes de abordar esta última parte de nuestro programa y de nuestro tema, yo tengo una duda.
¿El gobernador, en términos jerárquicos, estaba por encima o debajo de Potifar? Por encima. Por de hecho, encima. se consideraba el segundo de El Faraón. segundo. El segundo de Faraón. segundo en el imperio El era segundo del imperio. El único que estaba encima de José era el Faraón. Hasta allá llegó. Así es. Bueno, parte de lo que mencionaba ahorita el maestro López es que para que pudiera haber llegado José al gobierno de Egipto, sucedió algo importante. Faraón creyó que lo que le estaba diciendo era verdad. claro. Y en cuanto Faraón se convence de que lo que viene va a suceder, él cambia, toma decisiones en bien también de Egipto y dice, ¿quién más que la persona que puede ocupar este lugar es la persona que tengo aquí enfrente? Pero él cree que va a suceder lo que le acaba de decir José. Y para que no suceda, bueno, que a José administrara. Y José empieza a administrar un periodo, de lo que comentábamos hace un momento. Hay una inscripción dentro de un templo egipcio, encontrado por allá en el año 100 antes de Cristo, que marca precisamente un periodo de 7 años de escasez en el periodo del faraón. Voy a mencionarlo como más o menos se decía. Se llamaba el faraón Geser, pero con una D al principio, Geser. Y dentro de ese periodo de ese faraón marca históricamente una inscripción de 7 años de escasez. ¿Por qué se daban? Porque durante 7 años esa inscripción marca que el Nilo no se desbordó. Al no desbordarse, no formaba una tierra cultivable, una tierra rica en humedad para poder practicar la agricultura. Obviamente no había grano, no había crecimiento por ahí de la siembra, pero antes de esos 7, de acuerdo al relato de José, hubo una época de abundancia. Significa que lo que se desbordaba llegó mucho más allá tal vez que lo que originalmente siempre se sembraba. Significa que durante esos 7 años lo que se desbordó el río cubrió más cantidad de tierra que lo que normalmente lo hacía. Por eso habla de un periodo de abundancia. José administró todo eso, mandó construir lugares donde pudiera guardar el grano, guardar todo lo que era la semilla, lo que iba recolectando, porque sabía que lo tenía que administrar durante 7 años en los que el río no se iba a desbordar. Por lo menos a cómo se manejaba dentro de lo que era la forma de la economía egipcia, a través de la agricultura en la alimentación. Durante el tiempo de la escasez, lo que hace José primeramente es a los mismos egipcios les vende el grano. Entonces los egipcios vienen y le compran. Al año siguiente vienen y le dicen, oye, hemos comido, pero tú sabes que ya no tenemos dinero. José les dice, véndanme su ganado, véndanme sus caballos, véndanme sus ovejas, se las venden. José lo compraba y la escritura marca que lo compraba para el faraón, no lo tomaba para él. Él sabía su lugar y él sabía que lo que estaba administrando era en bien del faraón. Cuando llegan al siguiente año, oye, ya no tenemos más que ofrecerte. Bueno, véndanme sus tierras. Le venden sus tierras, les vuelve a dar alimento. Ya cuando vinieron la siguiente vez, oye, ya no tenemos nada que ofrecerte, tómanos a nosotros como servidores del faraón. Y es cuando empieza el periodo en el que ahora sí, todo Egipto es sirviente del faraón, le debe la vida al faraón. Así lo hace José, porque él les estaba vendiendo el alimento que estaba administrando de faraón. José nunca dijo que era de él o que iban a ser sirvientes para él. Él los tomó como sirvientes para el faraón, para su señor. Y empieza un periodo en el que ahora sí, todos los sirvientes, todos los esclavos, todas las personas, todo el territorio, todo el ganado es de faraón. Y empieza un periodo de mucho crecimiento, pero sin embargo se salvaron de morir en una muerte por inanición o por hambre, porque ya no había alimento. Incluso de fuera llegaban los hermanos de José, tuvieron que ir desde Canaán porque oyeron que en Egipto había abundancia. Y no solamente de Canaán, también llegaban de Arabia, llegaban los libios, porque la historia nos marca
que en Egipto no había caballos. Los caballos son de origen árabe y los árabes son los que les vendieron los caballos para poder ellos tener. Después de eso, ya empezaron a construir los carros para las guerras, porque ya tenían caballos que los jalaban, y empezó a crecer el poder, ¿cómo se le llama cuando es de la guerra? Bélico. El poder bélico de Faraón para poder extenderse sus dominios. Todo lo demás, por la administración que hizo José de esos 7 años de abundancia, soportaron los 7 años de escasez y llevó a Egipto a una época de plenitud. Bien, pues interesante esta parte, me transporté a Egipto por un momento. Aquí está el acontecimiento. Esto es lo que se ha analizado acerca de la vida de José, y yo creo que ha sido información interesante y muy productiva. Vamos cerrando de manera muy breve sus conclusiones, qué es lo que dejan a la audiencia, de qué manera cierran este bloque, concluyen este tema. Antes de las conclusiones, ¿nos pueden compartir bibliografía, por favor, de lo que investigaron, qué nos recomiendan? En pasaje bíblico el maestro ya nos hizo mención de algunos versículos y capítulos como tal, pero ¿qué más bibliografía tenemos para la audiencia? Bien, hay bueno, dentro de lo que tenemos aquí tenemos prácticamente algunas de las documentaciones que utilizamos. Habla algunos comentarios acerca de forma cronológica, los acontecimientos de los personajes, de una manera científica también, basado en cuestiones antropológicas y en cuestiones, ahora sí que de excavaciones, investigaciones arqueológicas, etcétera. Está muy interesante. La Biblia de Editorial Bloom, ¿verdad? Del autor J.R. Porter. Muy bien. ¿Alguna otra bibliografía? Bien, tenemos también a manera de diccionario, pero muy interesante porque también dentro de además de hablar también de la vida de José, habla acerca de los egipcios y el periodo que vivieron también durante la época que llegó José, que hablamos más o menos de la época por ahí del año 1700 antes de Cristo, y el faraón que estaba en ese tiempo, o las dinastías que correspondían al periodo dentro de la historia egipcia. Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, del autor o autores Wilton Nelson y Juan Rojas Mayo. Sí, muy interesante también lo que encontramos. Excelente. Bueno, les podemos pasar después más bibliografía. Aquí en Biblioteca vamos a encontrar bastante sobre personajes bíblicos. Bien, estamos en nuestras conclusiones. Maestro, ¿con qué nos quedamos? Sí, primero que las conductas criminógenas no son privativas de una época de la historia de la humanidad. Ya lo dijimos en un principio, tanto en la antigüedad como en la actualidad se presentan. ¿Qué tenemos que hacer ante este tipo de conductas? Cortarlas de raíz. El desprecio, el rencor, la envidia, el odio son conductas que, si bien lo dijimos en un primer momento, no son delincuenciales, sí incitan a la persona a cometer actos delincuenciales. Ya lo vimos en la historia de José, que llevaron a sus hermanos a ejecutar un plan para poder deshacerse de su hermano. Hubo factores externos a su voluntad que se los impidieron en los términos en los que ellos los querían ejecutar, pero al final de cuentas cumplieron con su cometido, que era deshacerse de su hermano. 2, la figura de José, su integridad, su honorabilidad, su defensa con su testimonio con respecto a las difamaciones y calumnias que le imputaron injustamente y que el sistema legal no se las hizo, no las descartó, sino por el contrario, las asumió como reales, y por eso estuvo un tiempo importante de su existencia allí, pero creo que de ahí es de donde toma más fuerza su acción posterior y que lo manifiesta como un político excepcional, un político que sabe administrar, y creo que hay una regla que tanto en la antigüedad como en la actualidad se aplica en estos menesteres, y es aquella que me dice que en la abundancia yo debo de ser austero para que en la escasez pueda administrar la abundancia. Y eso se aplica a la perfección en la actuación de José con relación a su administración en el territorio egipcio. Y finalmente, las dotes
en cuanto a su personalidad, en cuanto a su carácter, los principios que son los que mantienen viva su convicción y que son los que le permiten al faraón creer en lo que ya lo señalaba muy puntualmente el arquitecto Saldaña, fue a la postre la designación en la toma de decisiones con respecto al puesto que le está ofreciendo como segundo en el imperio, solamente por debajo de él y debajo de José todos los demás, ¿no? Y es en ese orden de ideas en el que el faraón cree porque conoce lo que José representaba. No únicamente cree porque le dijeron o porque lo tengo que tener como la última pieza que está a mi disposición en la línea de la interpretación, no, sino por todo lo que ya he investigado respecto de él y de lo que me han dicho de él, sé quién es José y por ende sé la decisión que estoy tomando. Excelente, agradecemos la conclusión y finalmente, Efraín, ¿con qué nos quedamos? Bueno, ya en este punto, si me permites, ya no voy a hablar de arquitectura, Okay, me voy a quedar por aquí también con algunos de los valores de José, que dentro de lo que es estar en un lugar de favoritismo, que pareciera para nosotros un punto de confort, siendo el favorito de su padre Jacob, siendo la envidia de sus hermanos, y cómo de ahí fue cayendo primero a un espacio en el que pudiera haber perdido la vida, después no, fue vendido como esclavo, fue comprado, fue caído en la cárcel y fue cayendo, pero desde ahí subió al segundo lugar más alto que podía aspirar dentro de lo que era el gobierno egipcio. Todo esto es, de alguna manera, tomándolo dentro de lo que es la ideología que tomaba José. En ningún momento él olvidó las enseñanzas de su padre, los valores de su padre, de su familia, del amor a sus hermanos, porque incluso después los perdonó. Todo este tipo de situaciones que vivió para desde lo más bajo que pudo haber caído como un esclavo, y no solamente como un esclavo, sino todavía un esclavo preso, desde lo más bajo, el creer en sus convicciones y el tener la idea de ese Dios al cual él no quería ofender, lo llevó a ser también el punto más alto, y él mismo lo decía a sus hermanos: todo lo que me pasó fue por algo, para que ellos no murieran de hambre, porque ya cuando lo venden, lo llevan, lo entregan, llega a Egipto y ahora es gobernador, lo salva a ellos de una muerte segura. Entonces les dice, todo esto fue de parte de Dios para poderlo salvar a su familia. Todo tiene una razón, algo que como él lo tomó, fue algo divino lo que le sucedió para al final llegar a ese lugar y desde ahí dar el bien a su familia. Yo me quedo con esa parte para el final de mi exposición nada más. Pues agradecemos a Efraín, a Jesús, maestro, arquitecto, que a través de lo que ustedes han investigado, a través de lo que ustedes han pues conocido, lo compartan con nosotros. Sin duda nos quedamos con una muy gran información. Este fue su programa Contraportada. El día de hoy analizamos el tema de José, hijo de Jacob, de la prisión al gobierno de Egipto. Y como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos programas, analizando personajes bíblicos, analizando sus adversidades, analizando los momentos de grandeza, de posición, de bendición, de prosperidad, pero también de persecución, pero también de escasez, pero también de encarcelamiento, y lo seguiremos haciendo. Esta es nuestra segunda temporada del programa Contraportada, en donde analizamos personajes bíblicos. El día de hoy hablamos sobre José, un hombre que dejó huella en la historia, un hombre que trascendió, un hombre que en la época llegó a posicionarse en lugares donde quizá muchos no lo hubiesen esperado. ¿Por qué sucedió? Bueno, cada quien puede llevar a cabo su interpretación. Yo lo único que puedo decir es que al final la justicia prevaleció. Un hombre que fue en la adversidad y desde un principio fue sometido a muchas pruebas, a muchos sacrificios, a muchas adversidades, pero finalmente, una vez que todo esto sucedió, la justicia prevaleció y su posición trajo un beneficio no solamente a él,
no solamente, como lo decía el maestro, a su entorno cercano, sino a todo un imperio en la época. Bueno, pues esperamos que esto les haya sido de mucha utilidad. Los esperamos en nuestro próximo programa, en donde analizaremos la vida del apóstol Pedro. Esto fue Contraportada. Que tengan una linda y muy agradable noche. Dios los bendiga.